Bien, guapurris viajeros, hoy vamos a hablar de un tema interesante, de la guerra. Directamente te voy a decir de qué vamos a hablar hoy. La guerra de Ucrania y cómo se está viviendo aquí. Y esto es porque, bueno, déjame decirte algo. Polonia te sorprende. Hoy hacen 10 grados, casi que nada de frío. Un solazo enorme. Yo me puse este abrigo porque por ahora en la noche voy a estar en la calle y a lo mejor bajen las temperaturas. En fin, vamos a hablar entonces la guerra de Ucrania y cómo está afectando a Polonia. Y te digo por esto porque en las últimas semanas y media he recibido una gran cantidad de mensajes de gente preguntándome en privado, en el YouTube, en el TikTok, en todos lados, que qué pasa con la guerra, que están escuchando la guerra que viene para Polonia y muchas cosas. Incluso hasta mi hermana, fíjate tú, mi hermana también me escribió que si yo estaba bien, que si todo estaba bien, que las noticias con la guerra. Pues hoy te voy a contar aquí en este video, mientras voy caminando. Creo que el sol está muy fuerte, pero bien, así. Te voy a contar en este video entonces el tema de la guerra y cómo se está viviendo aquí. Muy sencillo, guapures. Aquí en Polonia, el tema de la guerra se está viviendo de una manera tranquila, digamos que yo pudiera decirla aislada. Te voy a hablar del tema de la perspectiva de nosotros, los que vivimos aquí, cómo se vive el día a día. Obviamente, el tema político y el tema de las noticias, claro que sí están hablando de la guerra en las noticias como en cualquier otro noticiero. Pero digamos que aquí específicamente en Cracovia, fíjate que Cracovia es una de las ciudades que está más cerca de Ucrania. Es decir, si algo llegase a pasar, Cracovia sería una de las primeras ciudades afectadas. Y la pregunta que me hacen, oye, la guerra, ¿tú crees que se va a pasar a Polonia? ¿Tú crees que pronto va a llegar a la guerra? Porque parece que en las noticias están saliendo temas de que en Ucrania ahorita mismo pues se está intensificando la cosa. Desde el tema de la perspectiva de las personas que vivimos aquí en Polonia, fíjate que nadie, absolutamente nadie habla de la guerra. En las oficinas, los amigos, la gente que sale a la calle, aquí se vive prácticamente normal. Y digo normal porque es que sí, hay una guerra, hay un tema con Ucrania, pero es en Ucrania. Aquí las fronteras están debidamente resguardadas y no hay por qué incentivar a la sociedad o a los ciudadanos que tengan un poco de pánico o cosas así. Así que desde la perspectiva de aquí yo te puedo asegurar que uno no puede decir que nunca, ¿no? Porque nunca sabe uno lo que puede pasar. Si el día de mañana la guerra puede llegar a Cracovia o a Polonia, evidentemente sí, todo en esta vida puede pasar. Pero de la perspectiva de hoy, lunes 27 de enero del 2025, aquí se vive una tranquilidad. Aquí tú no ves nadie hablando ni siquiera del tema. Es un tema que está totalmente controlado con las fronteras que tenemos. Polonia pertenece a la OTAN, Polonia pertenece a la Unión Europea. Entonces hay muchos temas que no es que solamente Ucrania está allí y viene Putin y invade Polonia y ya todos en guerra. No, es un tema bastante complicado, guapur. Es más grande de lo que tú piensas invadir Polonia o tan siquiera pasar las fronteras de Polonia, desde Ucrania a Polonia. Es un tema muy, pero muy delicado, en donde evidentemente no se vería solamente afectado Polonia. Se vería afectado toda la Unión Europea, toda Europa, el planeta entero. En fin, sería una catástrofe que evidentemente nadie, absolutamente nadie quiere. Entonces, a día de hoy, eso es lo que yo te puedo contar, cómo se está viviendo aquí en Cracovia. Normal, no se habla de la guerra, los noticieros dan una que otra noticia de la guerra, pero una noticia, 2, 3 puntitos ahí y ya, absolutamente más nada. No se da ese mensaje de temor o de que precaución. Polonia lo que sí ha hecho últimamente es reclutar más personas para el ejército, pero bueno, eso lo hacen siempre, solamente que ahora digamos que han abierto un poquito más las plazas. Obviamente eres un país europeo que tiene una guerra al lado. Oye, lo más evidente es que refuerces un poquito, pero este refuerzo no quiere decir que nos estamos preparando para la guerra, que Polonia se prepara para la guerra. No, es simplemente de precaución. Tenemos un tema delicado de hace creo que 2 años en Ucrania. Pues obviamente lo que tenemos que hacer, y digo lo que tenemos que hacer porque me incluyo, porque yo vivo aquí, soy ciudadano europeo, sí tengo residencia europea, pero bueno, en fin, vivo aquí y las cosas que pasan aquí me afectan, y por eso digo, obviamente lo más normal y lo más sensato que hay que hacer en un tema como este
reforzar la frontera, reforzar el ejército, todo lo demás. Así que Guapurri, a día de hoy eso es lo que yo te puedo contar de lo que ocurre aquí en Polonia. Todo tranquilo, no hay alerta. Yo creo que se vive más, o sea, la gente de América Latina, yo creo que recibe más noticias, más bombardeo de noticias sobre Polonia y sobre que Putin o Rusia va a invadir a Polonia que nosotros aquí en Polonia. Así que, Guapurri, si nosotros aquí en Polonia estamos tranquilos, ustedes estén tranquilos y dejen de meterse en la mente de que van a invadir Polonia. Eso ahorita mismo no está ni siquiera en la palestra, no se habla de eso. Cuando aquí en Cracovia se empiece a hablar de una posible invasión o una posible guerra, yo voy a ser la primera persona que voy a subir contenido sobre el tema de que posiblemente Putin pueda invadir o tal. Pero hoy de eso no se habla. Hace 2 años es la guerra aquí y yo creo que han habido, durante los últimos 2 años, han habido momentos más complejos, más tensos que los que se están viviendo ahora. Y ni siquiera en aquella época se comentó de que probablemente Polonia iba a estar afectado o iba a entrar en guerra. Así que Guapurris, ahí te lo dejo. Déjame tus comentarios aquí. Si tienes algún familiar aquí en Polonia, sepa que están tranquilos. Aquí no se habla de la guerra, se vive el día a día normal. Es más, ni se piensa, ni se habla en Putin. Chao Guapurris, nos vemos en la próxima aventura.